time you give, that's what your money does. Money does not stay in your pockets. Every time you give, that is where the money goes. Cada vez que usted da, es ahí donde va su dinero. El dinero no se queda en mi bolsillo. Cada vez que usted da, ahí es donde su dinero va. Y yo estoy agradecido por la vida de cada uno de ustedes, como estoy agradecido por la vida del pastor Nicolás y su esposa María Lee, del pastor Over y su esposa Magnolia, la vida del pastor José Sandino y su esposa Clarita, la vida de nuestra hermana Marlene. Nuestra hermana Marlene es la viuda del pastor Castañeda. Y ella ha continuado en el ministerio gracias al aporte que Iglesia Bautista Número da mensualmente. Y esa es la visión de esta congregación, esa es la visión de esta iglesia. Ser una iglesia que planta iglesias. Eso es posible gracias, diga conmigo gracias, gracias a cada uno de ustedes. No hay otra manera en que podamos hacer esto. Yo no lo puedo hacer, yo no podría. Es gracias a ustedes. ¿Con qué frecuencia usted piensa? ¿Con qué frecuencia usted piensa en gente como ellos? ¿Con qué frecuencia usted piensa en gente como ellos? ¿Con qué frecuencia usted piensa en otros, en sus hermanos, en el cuerpo local? Para dar respuesta a esa pregunta, tenemos que ir a la Biblia. La Biblia nos tiene que dar la respuesta con la frecuencia que usted y yo, que nosotros debemos de pensar en otros, especialmente en aquellos que forman parte de la iglesia local. Le suplico, le ruego, le invito a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versos del 1 al 11, en reverencia a la palabra de Dios, yo le suplico, póngase, como dicen en México, en sus pies. Póngase de pie para hacer lectura a la hermosa palabra de Dios. Filipenses 1, versos del 1 al 11. Síganme, le ruego, en la lectura. No despegue sus ojos de la palabra de Dios, ya sea en su Biblia físicamente o en su dispositivo electrónico. No importa. Aquí lo importante es que leamos la palabra de Dios. Mucho mejor si tiene la Biblia física en sus manos. Leemos. Amén. Saludos de Pablo y de Timoteo. No son dos los que están enviando el saludo a una iglesia aquí. Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. ¿Cómo se veían ellos? Como esclavos. Como esclavos. ¿Cómo se ve usted? Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios. Esta carta es para todos los creyentes en la iglesia de Filipos, para todos los creyentes de la iglesia de hoy. Esto es para todos, es con todos nosotros. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios. ¿Y cómo es el pueblo? Es santo, apartado para el servicio de Dios. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre
y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Nada como la gracia de Dios. Nada como la paz de Dios. Por eso Pablo y Timoteo dicen que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Nada se puede comparar a la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que nos da la respuesta a la pregunta con la que iniciábamos. Continúo. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, no podemos dejar a Dios fuera de la ecuación. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué ha comenzado el Señor? La obra. La obra. Y es buena, dice Pablo. Lo que Dios hace en la vida del creyente es bueno. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Aquí podríamos decir Maranata. ¿Qué quiere decir Maranata? Quiere decir el Señor viene. El Señor viene. Esto es algo que no podemos olvidar. El Señor viene. Y mientras esperamos su regreso, Él está obrando en nosotros. ¿Qué hace? Obra en nosotros. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes. ¿Por cuántos? Por todos. Por todos. Porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como en defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe. Y esto es algo que nosotros no podemos olvidar, que Dios sabe. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Amor, conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa. A veces pensamos que otras cosas son más importantes que esta. Pero escuchemos. ¿Qué es lo que más importa? Dice Pablo. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Ya es la segunda vez que Pablo en esta corta porción dice que Cristo vuelve. Cristo regresa. No lo olvidemos. Al olvidarlo, corremos el riesgo de entonces no poder comprender lo que más importa. Verso 11. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. El que es salvo va a dar fruto. El que es salvo va a dar fruto. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Un carácter justo es el fruto del que es salvo. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos.
El título de lo que quiero compartir con ustedes, este es el título, si usted está tomando notas, el título es el siguiente: agradeciendo a Dios por todos, agradeciendo a Dios por todos, agradeciendo a Dios por todos. Es de Pablo, que aprendemos. ¿De quién aprendemos? De Pablo. Es de Pablo que aprendemos que somos capaces y debemos pensar en cada uno que forma parte de nuestra familia de la iglesia. Pablo nos enseña que él pensaba en todos. ¿En quién pensaba él? En todos. Aprendamos de Pablo la capacidad que tenemos de poder pensar en todos. Hay muchas cosas que podríamos pensar sobre los demás, muchas. Unas no tan buenas, otras buenas y otras muy buenas. Pero todos los que estamos sentados en este auditorio en esta mañana tenemos algo que pensar sobre otros, sobre nuestros hermanos en la iglesia local. Hay muchas cosas que podríamos pensar sobre los demás, especialmente sobre aquellos que están dentro de nuestra familia. Y cuando hablo de la familia, hablo de la familia inmediata, la esposa, el esposo, los hijos, y hablo también de la iglesia. ¿De qué hablo? De la iglesia. Una vez más hago énfasis. Pablo es quien nos da el ejemplo. A veces pensamos que esa capacidad de pensar en todos solamente la tenía Cristo. Porque Él es Dios. Él es Dios. Entonces Él lo podía hacer, Él lo puede hacer. No nos equivoquemos. Si Pablo lo podía hacer, usted y yo, nosotros lo podemos hacer también. ¿Lo soy? Echemos un vistazo entonces al pasaje para aprender de Pablo. ¿De quién vamos a aprender? De Pablo. ¿Cuáles son algunas cosas? Yo no las voy a mencionar todas. Si usted vuelve a leer la porción a la cual hemos dado lectura, probablemente usted se va a encontrar con más cosas. Yo voy a mencionar algunas. Entonces vamos a apreciar algunas cosas que nosotros podríamos pensar acerca de otros en nuestra familia inmediata o de los miembros de nuestra congregación por las cuales, escuche bien, por las cuales debemos de estar agradecidos. ¿Cómo debemos de estar? Agradecidos. Debemos de estar agradecidos, y es así como Dios quiere que todos los creyentes vivan agradecidos. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Agradecidos. Primero, Pablo piensa en todos. Primero, Pablo piensa en todos. ¿En quiénes piensa Pablo? En todos. Pablo piensa en todos. Pablo escribe plasmando sus pensamientos. Pensamiento que dice ser por todos. Aprendemos de Pablo a pensar en todos los que pertenecen al pueblo santo de Dios. Esa es la razón por la cual Pablo escribe la carta a los filipenses. La carta a estos creyentes en esta iglesia, en esta ciudad de Filipos. La escribe pensando en todos, no en algunos, sino en todos aquellos que forman parte del pueblo santo de Dios. Pensemos entonces, no en algunos, sino en todos
lo que por la gracia y la misericordia de Dios somos santos y pertenecemos a la familia de Dios. Esa es la lección que obtenemos de Pablo. En segundo lugar, Pablo piensa en los que colaboran. Pablo piensa en los que colaboran. ¿En quién piensa Pablo? En los que colaboran. Pablo piensa en todos los que colaboran. Cuando escuchamos la palabra colaborar, inmediatamente nosotros la asociamos con dinero. ¿Cuánto tengo que dar? Pero veamos bien, escuchemos bien. Pablo pensaba en todos aquellos que colaboraban. Esto quiere decir que trabajaban juntamente, no solos, no individualmente, no por su cuenta, sino que Pablo pensaba en todos aquellos que colaboraban, que trabajaban juntamente con otros creyentes para dar a conocer a Cristo. Tenemos de Pablo una gran lección. ¿Qué clase de lección? Es grande. La lección que tenemos de Pablo es grande. Esa lección es sobre la importancia de pensar en cada uno de los que de una u otra manera trabajan a favor del Evangelio, que trabajan dando a conocer a Cristo. El trabajo consiste en hablar, el trabajo consiste en compartir, el trabajo consiste en comunicar con palabras y con acciones que Cristo es real. Los oigo. Y pensar, escuche bien mi hermano, mi hermana, y pensar en aquellos que colaboran nos lleva a orar por ellos. Nos lleva a orar por ellos. Pensar en nuestros hermanos en el cuerpo local no solamente nos lleva a estar agradecidos por ellos, nos lleva a orar por ellos. Lo tercero que yo quisiera que usted observara en el pasaje que Pablo piensa, agradece y ora. Pablo piensa, agradece y ora. ¿Escuchó? Pablo piensa, agradece y ora. Para Pablo orar, él tiene que pensar. Para Pablo orar, él tiene que pensar. Pensar en los demás lleva a Pablo a ser agradecido. ¿A qué lleva a Pablo? A ser agradecido y lo lleva a orar por los otros creyentes. Estar agradecido por otros creyentes es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Eso es algo que el Espíritu Santo produce en Pablo. Y eso es algo que el Espíritu Santo produce en todo creyente, en nosotros. ¿Los oigo? Todo creyente en Cristo, cuando piensa en los demás, es guiado por el Espíritu Santo a ser agradecido por ellos y a interceder en oración delante de Dios por ellos. Eso es lo que Pablo nos enseña. Ahora, vamos a los pasos de acción para esta semana. Vamos a los pasos de acción para esta semana. Y si usted está tomando notas, cuando usted lea esto, es para esta semana, y para la próxima semana, y para la otra semana, y para todas las semanas, mientras estemos aquí en la tierra. Estos son los pasos de acción. ¿Para cuándo? Para siempre, para esta semana. ¿Estos son los pasos de acción para cuándo? Para esta semana. Para esta semana. Primer paso de acción. Esforcémonos en pensar en todos. Esforcémonos en pensar en todos, no en algunos. Fíjense bien,
Quiero hacer un énfasis en la palabra esforzarnos. No nos viene natural, no nos viene fácil. Es asunto de poner de nuestra parte, de poner empeño, de esforzarnos en pensar en otros. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que llevar nuestros pensamientos de una manera intencional, o sea, a propósito, hacia otros. La tendencia nuestra, humana, es pensar en nosotros, en nuestras necesidades, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero. Esa es nuestra realidad. De Pablo aprendemos a poner primero a otros. ¿Qué aprendemos? A poner primero a otros. En el caso del esposo, ¿cuántos esposos hay aquí? ¿Cuántos futuros esposos hay aquí? Tienen que decir a menos que están solteros. A no ser que usted piense en meterse a monje. Y no lo creo. No veo en el rostro de ninguno de ustedes ese llamado. Todos tienen la cara de picarones. En el caso del esposo, tenemos que esforzarnos, tenemos que poner de nuestra parte a pensar en nuestra esposa. ¿En quién vamos a pensar? A ver, hermano casado, ¿en quién te va a pensar? En la esposa. Piensa en su esposa. En el caso de la esposa, usted tiene que esforzarse a pensar en su esposo. ¿En quién se va a esforzar a pensar, mi hermana casada? En el esposo. Esfuércese en pensar por su esposo. El matrimonio, la pareja, el esposo y la esposa deben de evitar de caer en el error de pensar primero en los hijos. Eso no es bíblico. Lo bíblico es pensar primero en el uno y el otro. Eso es lo bíblico. Que el esposo piense primero en la esposa y la esposa piense primero en el esposo. ¿Los oigo a todos? Eso es lo bíblico. Lo demás es cuento. En estos días le preguntaba a un hermano quién vino primero, la gallina o el huevo, y el hermano me respondió muy bien. Ustedes saben quién vino primero, si la gallina o el huevo. La gallina. El huevo viene después, y cuando la gallina empolla los huevos, salen los pollitos. Lo que a usted le dio primero fue a su esposo. Lo que a usted le dio primero fue a su esposa. No le dio los hijos primero. El hermano entendía el contexto en el cual estábamos hablando. Y nosotros debemos de entender el mismo contexto. Hablamos de que primero Dios le dio o nos dio el uno al otro. ¿Los oigo? Hoy ya llegó el tiempo de desechar ese pensamiento diabólico de que primero vienen mis hijos. Yo primero soy madre, dicen algunas por ahí, y lo dirán porque no han leído la Biblia. De esa gente yo lo entiendo, pero usted, mi hermana, que es lectora de la palabra de Dios, las oigo. Pero usted, mi hermana, que es lectora de la palabra de Dios, no puede andar repitiendo tonteras. Usted tiene que decir primero mi marido. Y el marido igual. Porque a veces hasta se nos pega eso, de la mujer. No, primero mis hijos, dice el No, mi hermano, primero la esposa. ¿Quién viene primero? La esposa. La esposa. La esposa. Y como pareja, diga conmigo como pareja. Pensemos en nuestros hijos. Miren, escuche bien. Esposo, cuando usted ama a su esposa, porque ese es el mandato de Dios al hombre, cuando usted ama a su esposa, escuche bien, hermana, cuando usted respeta a su marido, porque ese es el mandato de Dios para las mujeres. El marido ame a su mujer, la mujer respete a su
marido. Cuando eso está sucediendo en el hogar, cuando se le está dando lugar al señorío de Cristo en nuestras vidas, los hijos ven. ¿Qué pasa con los hijos? Ven y absorben como esponja, sin que usted les tenga que decir nada. Y los hijos se sienten amados, los hijos se sienten cuidados, los hijos se sienten provistos, se sienten protegidos. Pero cuando ellos ven que hay maltrato en papá y en mamá, y papá no ama a mamá y mamá no respeta a papá, los hijos absorben aquello y después nos preguntamos, ¿por qué me salió así el chaval, el muchacho? ¿Por qué salió así ese chamaco? Oye, la respuesta no está fuera de tu casa, está dentro de las cuatro paredes de tu hogar. No le echemos la culpa al vecino, ay, ese niño con el cual se está juntando. No, hombre, no vaya lejos. El asunto es un padre que desatiende a su esposa, una madre que irrespeta a su marido. Ahí está todo. No solamente, fíjese bien, cuando el esposo piensa en la esposa y la esposa en el esposo, suplen, llenan lo emocional y lo espiritual de sus hijos, sino que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se vuelve fuerte, porque el matrimonio está cimentado en Cristo. ¿En quién está cimentado el matrimonio? Tal vez usted está pensando en este momento, no tengo nada bueno que pensar de mi esposa, no tengo nada bueno que pensar de mi esposo. Déjeme decir, ¿me está escuchando? Quiero oírlos a todos, ¿me está escuchando? Déjeme decirle, la razón por la que no podemos pensar en nada bueno de nuestra esposa, o del esposo, o de los hijos, o de nuestros hermanos en el cuerpo local, es porque necesitamos, estar llenos de la palabra de Dios. ¿De qué necesitamos estar llenos? Necesitamos estar llenos del Evangelio de Cristo para que el Espíritu Santo pueda guiarnos, a tener buenos pensamientos. No hay una fórmula mágica, no hay una fórmula secreta. Aquí no es asunto de que haz esto, haz aquello y vas a ver cómo te va a ir. Aquí no es asunto de llenarte de la palabra de Dios y del Evangelio. ¿De qué nos tenemos que llenar? Así que, mis amados hermanos y hermanas, llenémonos de la palabra de Dios, llenémonos del Evangelio de Jesucristo, para que de esa manera seamos guiados por el Espíritu Santo a pensar más en otros. Segundo paso de acción para esta semana. Pensemos, esforcémonos a pensar en lo que colabora. Esforcémonos a pensar en los que colaboran. Pablo invertía de su tiempo pensando, por eso escribe Filipenses. Él lo dice ahí. Pablo se esforzaba. ¿Qué hacía Pablo? Se esforzaba en pensar en otros creyentes. Usted y yo tenemos que esforzarnos y tenemos que invertir tiempo pensando en aquellos que están trabajando junto a nosotros para dar a conocer a Cristo. Al hacerlo, el Espíritu Santo nos guiará a estar profundamente agradecidos por ellos. En esta semana, muestre su agradecimiento a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Debe saber, mi hermana, que usted le sirve a ellos porque está agradecida a Dios por ellos. ¿Las oigo? Y sepamos nosotros que somos servidos por nuestras esposas en el hogar,
que ellas lo hacen porque están agradecidas. Entonces respondamos. ¿Qué tenemos que hacer? Responder con agradecimiento. Y expresemos verbalmente nuestro agradecimiento hacia ellas. Cuando te ponga el plato de comida en la mesa, dile gracias. Cuando te trae ese vaso de agua, dile gracias. Cuando te sirve esa taza de café, dile gracias. Y eso, jóvenes, lo aplican con papá y con mamá. Papá y mamá les han servido a ustedes porque están agradecidos con Dios por las vidas de ustedes. Entonces expresen ustedes su agradecimiento a ellos. Díganles gracias. Gracias por lo que haces por mí. Gracias por haberme llevado, porque me llevas a la escuela. Gracias porque me has lavado la ropa. Gracias porque me has planchado. Aquellas hermanas que todavía planchan en la casa. Dele gracias porque le ha enseñado a tortear, a planchar la ropa, a lavar, porque muchos de ustedes ya lo hacen por su cuenta. Pero porque mamá o papá se tomaron el tiempo para enseñarles. Si no, quién sabe, estuvieran metiendo la ropa de color con la ropa blanca. Y aquello saldría como un arcoíris. No, tenemos que ser agradecidos y tenemos que expresarlo. Esta semana, mis amados hermanos, tomémonos el tiempo para llamar a alguien de nuestra congregación y decirle, ¿sabe qué? Gracias. Tómese el tiempo para por lo menos poner la palabra gracias en un texto y mándele el texto a ese hermano, a esa hermana. Dígale gracias. Basta con una sola palabra. La intención es la que cuenta. ¿Lo soy? Estos son pasos de acción que Dios nos da. Porque ese es el ejemplo que Pablo nos da. Fíjense bien. Este es el texto electrónico que Pablo le mandó a la iglesia de Filipos. ¿Usted está conmigo? Pablo lo hizo, ese es el ejemplo que nos da. La importancia de escribir. Escribir es importante. Nosotros estamos llamados como pueblo santo de Dios a seguir el ejemplo de Pablo. Número 3, tercer paso de acción, pensemos, agradezcamos y oremos. Pensemos, agradezcamos y oremos. Cuando pienses en otros creyentes, cuando pienses en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, cuando pienses en otros hermanos en el cuerpo local, cuando pienses en otros creyentes, el Espíritu Santo te guiará. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a guiar, te va a llevar. Te va a llevar a orar justo, pon atención a esto, justo en el momento en que aquellos en quienes estás pensando más lo necesitan. Cuando un hermano en la iglesia local te venga a la mente, no resistas ese pensamiento. Tal vez pensaste en él o en ella porque te cae mal. Esa es la realidad en la iglesia. A veces nos caemos mal. No debería de ser de esa manera. Pero a veces pensamos porque me hizo algo y llevo aquí la espina. ¿Sabes qué? Ese momento es el momento que Dios trae a tu vida, que Dios permite en ti para que tú perdones y para que tú intercedas por ese hermano. Y ores a favor de ese hermano y bendigas la vida de ese hermano. Esto puede estar pasando en nuestros matrimonios. Tu esposo te dijo algo, tu esposa igual. Y están ahí, como perro y gato y hay que orar. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar. Hay que orar. Tenemos que orar. ¿Con qué frecuencia piensas en los demás? ¿Con qué frecuencia piensas en los demás? Especialmente cuando te paras frente al espejo. Está difícil eso, porque cuando paramos
y pensamos en nosotros, cómo lucimos, cómo nos vemos, lo guapos que estamos. Está difícil esa, pero bueno. Todos muy creídos. ¿Con qué frecuencia piensas en los demás? Piensa en otros. Piensa en todos. Con la mayor frecuencia posible, para así ser guiado por el Espíritu Santo a dar gracias por ellos y a orar por todos ellos. Hoy quiero invitarles a cada uno de ustedes, hoy quiero invitarnos a nosotros a que pensemos de la misma manera como Pablo lo hacía, porque eso es lo que llevaba a Pablo a pensar en otros creyentes, en la gracia y en la misericordia de Dios, que nos ha llevado, escuche bien, la gracia y la misericordia de Dios nos ha llevado a formar parte del pueblo santo de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Los oigo? ¿Puede decir usted que forma parte del pueblo santo de Dios? Si usted no forma parte del pueblo santo de Dios, arrepiéntase de sus pecados, vuélvase a Dios a través de la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario y de su gloriosa resurrección. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a tener un momento de oración, ojos cerrados. Vamos a orar en este momento.